a quien presentamos, y es martes, presentamos a nuestros queridos amigos Leonardo Cos y Paola Rizuleo, ellos 30 años de casados, 4 hijos. Se animaron a escribir un libro. ¿Sobre qué? Sobre historias de matrimonios que dan un ejemplo a todos. Familias enteras, muchas veces, que dejan huella para que nosotros sigamos también un poco su ejemplo. El ejemplo del amor, de la fraternidad, de la conquista del amor con mayúscula. ¿Cómo les va, chicos? Leo, Pao, una alegría encontrarlos nuevamente. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, Vero, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿Qué tal, contentos. Vero? Muy contento de estar acá, como todos Hola. los martes. Qué bueno que así sea, con esa predisposición tan linda, tan bella. Al final, por allí, Fede nos puede ayudar a cómo seguirlos a través de Instagram. Hay un sitio donde pueden ir siguiendo todas estas manifestaciones hermosas que se da a partir de la elaboración de este libro, Caminos de Santidad Matrimonial. Y como siempre les pregunto al inicio de cada historia, los martes, ¿hacia dónde viajamos, chicos? Cuéntenos, y desde esa pregunta dejamos pantalla plena para ustedes para conocer la historia que hoy nos convoca. Bueno, te cuento que ahora volvemos a Europa, pero en la misma época que la semana pasada con nuestros amigos ex esclavos, los Toussaint, pero esta vez son marqueses, así que desde otro punto, desde otro inicio, digamos, van a tener un desarrollo social muy similar, pero ahora en el mundo de los reclusos también, algo muy interesante que no habíamos abordado hasta ahora. Bien. Adelante con la Adelante, historia. Paola. Bueno, siempre como siempre vamos a empezar con una de esas frases que dijo uno de ellos, y esta es la siguiente: no es suficiente castigar al malhechor privándolo de la libertad de hacer el mal, hay que enseñarle a hacer el bien. Todavía hay valores en estas personas que la sociedad rechaza. El criminal no puede cancelar completamente la impronta del creador. Bueno, Juliette, que es nuestra protagonista hoy, Juliette Colbert, nace en 1785 en un castillo en Francia. Descendiente ella de el ministro Rey Sol, o sea, de Luis XIV, y por el otro lado, Carlos Tancredi, que había nacido 3 años antes de lo que ha nacido Juliette, en un palacio de Turín. Este era el último descendiente de una de las familias más ricas del Piamonte. Bueno, mientras la infancia de Carlo, transcurre así serena y feliz, tranquila, la familia de su futura esposa, la familia de Juliette, sufre el horror de la Revolución Francesa. Claro, lo que pasa es que los Colbert vivían justamente en la región de la Vendée, que está al oeste del país. Quizás alguno lo escuchó, fue una región masacrada prácticamente por los revolucionarios de la Revolución Francesa, el nombre de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Masacraron a cientos, si no miles de católicos que estaban tratando de defender sus valores y sus creencias sencillamente. Y los Colbert, por su parentesco lejano con la corte francesa, bueno, sufrirían el saqueo de la residencia y varios familiares que perdieron la guillotina. Este fue el caso de la abuela de Juliette. Confiscaron todas sus posesiones y finalmente se vieron obligados a escaparse del país a otros países limítrofes para salvarse de la persecución de la revolución. Ella era muy pequeña y esto la marcó de por vida, ¿no? Despertando su gran fortaleza y su tenacidad que iba a mostrar a lo largo de su vida. Así que después de varios años de estar exiliados, pueden volver cuando cambió el gobierno con la llegada de Napoleón, y la familia eventualmente recupera el castillo totalmente incendiado, destruido. Emprenden la reconstrucción y con eso dan trabajo y comida a gente humilde de la zona. Juliette iba a ser educada de una forma muy religiosa y cultural, superior a las mujeres de su época, ¿no? Porque tenía todavía los medios. Y cuando llega a sus 18, entonces la nombran una dama de la corte de Josefina, la esposa del emperador Napoleón. Bueno, en 1804 es que recién Carlos se encuentra por primera vez con Juliette. Según algunos biógrafos, el emperador Napoleón en persona fue el que concertó este matrimonio entre estos dos jóvenes. Buscaban el consenso de estas dos familias poderosas.
Las personalidades eran ciertamente complementarias. Ella era muy impulsiva, obstinada y explosiva. Y él, por el contrario, muy reflexivo, tranquilo y equilibrado. Ellos se van a casar en París en 1807, después de 3 años de haberse conocido, y comienzan una primera etapa muy feliz, llena de compromisos y eventos sociales. Se relacionarán entonces con personalidades del mundo de la política y de la cultura, y estos influenciarán posteriormente toda la labor que van a realizar a lo largo de su vida. Después del matrimonio, en 1813, ya se instalan definitivamente al norte de Italia, en Turín, y ahí ella conoce su patria, la estudia a fondo, su nueva patria, digamos, su historia, las costumbres, su dialecto. La empiezan a llamar Giulia, y ella lo busca también para poderse conectar con la gente más humilde. Y pronto la tratan como una turinesa más, porque va despertando una simpatía y una estima muy particular con los otros ciudadanos, siendo ella así sencilla, caritativa y teniendo una gran formación y conversación muy atractiva, brillante, por la gran cultura que ella había recibido. Y ahí en el palacio en la familia de él, ahora se llama el Palazzo Barolo, ahí se va a concentrar gran parte de la aristocracia del Piamonte, del norte de Italia, y de la intelectualidad de la época. Algunos clérigos, embajadores, ¿no? Políticos. Ellos en esa época se daban mucho con este ambiente. Sí, bueno, y ellos no van a tener la gracia de concebir hijos naturales, pero como ambos son muy espirituales y generosos, o sea, toda su vida será dedicada a ocuparse de los más desfavorecidos como si fueran hijos propios. Se vuelcan fuertemente a ayudar a los demás. Mientras ellos viajan por Italia y Europa, están siempre atentos a los problemas de su tiempo. Visitan cárceles, instituciones sociales y educativas para conocer bien cuáles eran las necesidades de los más pobres y de los marginados en ese momento. Turín, la capital piemontesa, vivía su primera etapa de industrialización, por lo cual también había un montón de emigrantes del campo que venían a la ciudad en busca de trabajo. Esta época estuvo también marcada por el analfabetismo, el desempleo y la miseria, todo agravado con las epidemias. Bueno, hasta este momento, digamos, ellos tenían esta conciencia social, pero especialmente Giulia no estaba personalmente tan involucrada con los demás. Era más una cuestión de limosnas, contribuciones y aportar a ciertas causas, pero va a llegar un día que va a ser el punto de inflexión en su vida, y eso lo va a llevar un cambio radical de mentalidad, ¿no? Va a profundizar, digamos, esta mentalidad de acercarse al otro. Ella estaba acompañando una procesión con el Santísimo y estaba arrodillada frente al paso del viático. Ella acompañaba a esta procesión que llevaba también la comunión a enfermos del barrio. Y escucha desde una prisión cercana gente gritando con clamor pidiendo comida. Ella enseguida, digamos, se conmueve, quiere entrar para ofrecer alguna limosna. De repente no las ve ahí, insiste en subir arriba, al primer piso, para ver de cerca cómo estaban las reclusas, y ahí realmente viene el impacto fuertísimo. Se le tiran encima, gimiéndole, gritando todas juntas. Ella sintió un dolor desgarrador por cómo empatizaba con ella, ¿no? Nunca más pudo olvidar ese momento de todas las presas que se le echaban encima pidiéndole, rogándole que las asistiese. Y ahí se da cuenta de la trágica realidad que ellas vivían en esa prisión, como en todas las prisiones de aquella época y en muchos sentidos que sigue pasando hasta hoy en día, ¿no? Mal vestidas, cárceles mal iluminadas, mal ventiladas, en muchos casos encerradas como animales prácticamente, ¿no? Ella termina desgarrada con todo esto. Sí, y tras este revelador encuentro que tiene y este hecho significativo, muy significativo para su vida, ella se inscribe en una asociación que se dedica a ayudar a las reclusas, distribuyendo el alimento, ofreciendo consuelo religioso.
En 1818 es que ella recibe el permiso del Senado para entrar en contacto directo con ella y escribe: los cerrojos se abrieron y se cerraron detrás de mí. Ese ruido que años antes me habría asustado tanto me trajo felicidad. Agradecí a Dios en mi corazón y me instalé entre aquellas pobres mujeres. Así comienza su proyecto de recuperación social de las reclusas. Y ella va a trabajar en este proyecto ininterrumpidamente desde ese momento hasta 1848. Y elabora un plan y va configurando contacto con cada una de las presas, y su proyecto educativo tenía ejes fundamentales. Una era la educación, otra el trabajo remunerado y otra la formación en la fe. Así es, Julia, entonces se acerca personalmente, se da ella misma a las reclusas, dedicándoles 3 a 4 horas de conversación y de caridad todas las mañanas. Y después, ya en un segundo paso, se propone reorganizar la vida. Ella quería lograr darles una mejora de alguna manera a las condiciones en las cárceles. Ella escribe en una carta: todavía hay valores en estas personas que la sociedad rechaza. El criminal no puede cancelar completamente la impronta del creador, ¿no? Hay como un sello ahí de nacimiento de nuestro creador, que hagan lo que hagan y se inclinen para el mal con todas sus fuerzas, queda como esa semilla ahí que si alguien la toca levemente, logran reaccionar y como volver a la bondad original, ¿no? Y ella les empieza a enseñar a leer, a escribir, le da ropa y mantas limpias, ¿no? Esta contención les cambia la actitud totalmente. Hasta se les ocurre empezar a enseñarles, a traer gente que les enseñe canto coral como una actividad recreativa, y eso les hace salir todavía más de la alienación en la que la misma inactividad las convertía, ¿no? Era una alienación de no tener nada que hacer, y eso aumentaba su degradación. Incluso muchas habían terminado en el alcoholismo por el mismo hecho de no tener ninguna motivación ni nada que hacer. Así que aunque sea este canto coral, ya les cambiaba la vida, les cambiaba la actitud. Empiezan a saber de su trabajo, se empieza a difundir. Otras 2 cárceles ahí mismo en Turín piden la ayuda. Y hay hermosos testimonios de las mismas presas agradecidas de haberla conocido. Hay una que nos impactó especialmente. Una que dijo: gracias a usted, señora, estoy feliz de haber sido encarcelada. Aquí he aprendido a reconocer el bien y el mal y a encontrar consuelo en la religión, ¿no? Impresionante. Y me hace acordar de una gran obra, una gran fundación que tenemos acá mismo en el país, la Fundación de los Espartanos, que tanto trabaja con los reclusos, trayéndoles a través del deporte y del rezo del rosario también este cambio de actitud y actividades que los saquen de pensamientos que los llevan a obrar mal, y realmente logran unas transformaciones impresionantes en nuestras cárceles. Y lo mismo fue pedido por otras cárceles del país y hasta se ha exportado a varios países más. Así que bueno, un gran reconocimiento a esta obra de los espartanos, que tanto ha trabajado con reclusos acá en el país. Sí, a mí me llama también mucho la atención remarcar que cómo Dios nos llama para diferentes cuestiones, ¿no? Y qué fuerte nos llama a veces, y a veces que uno ni se lo espera, ¿no? Este escuchar esos gritos, que el corazón te lo toca de una manera que, bueno, tu vida va a estar dedicada para con esta gente, ¿no? Bueno, a ella le tocó en este caso las reclutas, en otros casos son otros, pero bueno, ese llamado que uno puede escuchar y al cual se da por entero. Bueno, y tenemos nuestra preguntita, Vero. Qué bueno que sea así. ¿Cuál es la pregunta de esta tarde de martes? ¿Hemos buscado que nuestro progreso espiritual y material se derrame hacia los demás? Y les queremos preguntar hoy si alguno de los oyentes de hoy ha ofrecido su tiempo y apostolado en las cárceles, ¿no? Así como contaba Leo, que hay varios que sí sabemos que lo han hecho. Bueno, si alguno tuvo esta experiencia de derrame de amor en este apostolado.
Sí, de Mateo 25, ¿no? Estuve preso y me visitaste allí, ¿no? Este evangelio tan precioso que nos hace pensar que Jesús habita en los hermanos y sobre todo en los hermanos más necesitados. ¡Qué hermosa consigna! Qué hermoso lo que hablaron los hermanos. Buenas tardes, Radio María. Yo pertenecí a la pastoral carcelaria. Hoy por enfermedad no voy más. Pero es una experiencia hermosa. Ahí, yendo a la cárcel, no aprendemos, sino, o no enseñamos, sino ellos nos enseñan. El amor verdadero de ese Jesús encarcelado es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Y algún día espero volver cuando esté ya más sana. Pero amo a mis hermanos privados de la libertad porque con ellos aprendí ese amor verdadero que Jesús nos da. Ese amor verdadero que se debe sentir con ese abrazo simple, que la paz esté contigo. Que eso acá afuera no lo hay muchas veces en nuestras iglesias. Es eso lo que yo aprendí. Aprendí a amar más. Bendiciones, hermanos. Qué hermoso. Gracias, querida hermana. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, Leo, qué hermoso, Pau. Que este amor, que esta huella de servicio haya quedado en lo profundo del corazón de esta hermana y el testimonio, por supuesto, también. Amalia dice, se quedó pensando en esta parte de la historia donde Julia iba personalmente hacia las reclusas y se quedaba tantas horas escuchándolas. Y dice, ¿cuánta necesidad hay de escuchar al hermano, sobre todo al que sufre? Se quedó con esa imagen y esa necesidad que hay sobre todo en las cárceles, ¿no? Necesidad de escucha, simplemente de escuchar. Con ello estamos haciendo mucho, ¿no? Es lo que dice Amalia aquí en este mensaje. Sergio, gracias chicos por tan bella historia, espero la segunda parte. Ahora vamos, Sergio. Y Martina dice, siempre hay que tratar de que nuestros bienes se derramen hacia los demás, en lo poco y en lo mucho que tengamos, dice Martina. Así que bueno, las repercusiones que tenemos de la primera parte, imagínense que ya es la primerísima parte de la historia y falta todavía, falta mucha riqueza para contar, así que adelante chicos. Bien. Así es, sí, es tal cual, digamos, los reclusos y las reclusas es más que nada han caído en esto por falta de contención, es lo que uno ve, ¿no? Por falta de cariño y contención, y ya escucharlos es algo que en muchos casos no han tenido nunca en su vida. Tengo un muy amigo que hace esta pastoral de la escucha carcelaria y es algo invalorable. La verdad que ojalá muchos más puedan encarar estos apostolados tan valiosos. Así que seguimos entonces con la historia de Carlo y Giulia Paletti di Barolo. Ahora pasando a Carlo, él entra al servicio público por este fuerte compromiso social que los unía como matrimonio, y él le dedica 22 años al servicio público en distintos cargos. Es elegido alcalde de Turín, consejero de Estado, en otro momento es secretario de Instrucción Pública, sería como una especie de ministro de Educación, y él demuestra ser un gran administrador que transforma y renueva la ciudad. Cuando hacía falta, él ponía sus propios fondos, con su propio dinero abre la primera escuela infantil de la ciudad, incluso en un ala de su propio Palacio Barolo. En 1825 él reparte 600 raciones de leña para que los pobres puedan soportar ese durísimo invierno que estaban sufriendo. 2 años después crea la primera caja de ahorro para los pequeños ahorristas, comerciantes, artesanos y empleados que pudieran llevar a cabo sus negocios. Y a la vez promueve grandes obras urbanas para transformar la ciudad, hacerla más vivible, más funcional, construye jardines, fuentes con agua, mejora el alumbrado, o sea, todas obras que beneficiaban a la gente. Sí,
Y la labor de Julia, por el otro lado, no se detiene, ¿no? Ella también continúa creando instituciones para mejorar la vida de las mujeres. Ella estaba muy preocupada por el tema acuciante de las madres solteras, que era una verdadera plaga social. Entonces, en un barrio reciclado de la ciudad, se contendrá a las mujeres arrepentidas a través de la oración y del trabajo, ¿no? En un determinado barrio se van a ir juntando y a través de la oración y del trabajo se van a ir luego incorporando a la sociedad. Nos cuenta un poco los datos que vamos encontrando, que la mayor parte de las ex reclusas le pedía a Julia entrar en estos refugios porque ellas querían educarse y mejorar día a día. Y Julia solía decir: demos sin calcular y Dios calculará por nosotros. Demos sin calcular y Dios calculará por nosotros. Otra de sus frases era: nada de lo que se da por caridad se pierde, ¿no? Así era la apertura de su corazón para con los demás. En 1834 también fundan la Congregación de las Hermanas de Santa Ana para educar a las jóvenes de clase media. Y luego otras 2 escuelas católicas, la Escuela Barolo y el Instituto Santa Ana. Como vemos, desde las reclusas hasta las mujeres, madres solteras, hasta los jóvenes, hasta los niños, ¿no? O sea, cómo se va como abriendo el abanico. Claro, y ellos se daban cuenta también que no podía depender todo de ellos, querían crear instituciones que prolongaran en el tiempo esta asistencia, por eso lo de recurrir a esta congregación que fundaron para tener religiosas que se ocuparan de la educación de las niñas, de las mujeres, y escuelas católicas que las formaran. Y mientras tanto ellos en su palacio durante el día seguían conteniendo a los necesitados, repartiendo comida, hasta 200 pobres por día, y por las noches muchas veces abrían su palacio en una especie de salón donde recibían a los refinados, a la clase alta de la ciudad, que eran los benefactores necesarios para seguir aportando para estas causas. Así que ellos llevaron una vida no desvinculada del mundo, sino con muchas relaciones en el mundo, pero siempre totalmente altruista y generosa, que se volcaba a los necesitados. Y entre el medio de toda esta actividad, Carlo incluso encuentra tiempo para escribir varios libros de pedagogía, sobre moral, incluso escribe una peregrinación espiritual a Tierra Santa, ¿no? Como si fuera hoy en día algo virtual, pero en esa época se escribía, para los que no podían viajar, escribió una peregrinación espiritual. Y se dice que ahí mostró una elevación que recuerda los escritos de Santa Brígida, que son una cosa tan impactantes. Una de sus oraciones decía: Dios de mi vida, amor de mis amores, quiero poner mi gloria en pertenecerte, en amarte, en servirte, en conformar en todo a tu voluntad divina. Bueno, y en 1835 la ciudad va a vivir momentos dramáticos porque va a llegar la gran epidemia de cólera y Julia se va a volcar allí día y noche para ayudar a los enfermos. Ellos no dudan, ninguno de los dos, ni Julia ni Carlo, en poner en riesgo su propia vida para ayudar a los demás. El marqués organiza medidas de prevención y monta hospitales de campaña, y Julia obtiene el acuerdo para albergar a más enfermos en la planta baja de su propio palacio. O sea, imagínense, en el palacio, en la planta baja, ella acomodaba y cuidaba a los enfermos. Por la atención y la dedicación desinteresada que ellos ofrecen en este periodo, los esposos Faletti y Di Barolo van a recibir la medalla de oro de la ciudad. Bueno, y estos grandes esfuerzos que hacían, esta demanda impresionante día y noche que tenían, termina afectando la salud, ¿no? de ambos, y especialmente la de Carlo. Así que ya estaba bastante enfermo, le recomiendan viajar a la zona del Tirol, que tenía mejor clima para poder descansar, pero ya durante el mismo viaje empeora su salud, tienen que parar en una pequeña posada en el camino, un lugar muy humilde, y en 1838 él fallece ahí sin poder llegar al Tirol.
Así que, bueno, Julia queda muy dolida. En el epígrafe de su tumba ella le quiere escribir que hizo mucho bien a muchos, hubiera querido hacerlo a todos. Una muy linda frase que ella le deja como recuerdo. Y ella siente que perdió su gran apoyo, ¿no? El amor de su vida y su ladero en todas estas obras. Pero eventualmente se recupera y empieza a decidirse encarar a solas, a seguir con esta misión. Ella le dice a Dios: buen Dios, en tu nombre voy a cambiar mis lágrimas de desesperación en la dulce sonrisa de la esperanza. Así que ella va a transformarse en esperanza para poder seguir adelante esta obra que la seguía encomendando Dios. Por esta gran fe que tenía, ¿no? Ella va a continuar por muchos años más este legado espiritual y material de su marido, haciendo bien al prójimo, ahora en esta instancia como terciaria franciscana. Ella crea un hospicio dedicado al cuidado de niñas discapacitadas y busca el primer director espiritual para ese hospicio. En ese momento, buscando este director espiritual, se relacionará con un joven sacerdote que él estaba también iniciando un apostolado con unos muchachos necesitados, y este era un tal Don Juan Bosco. Me encanta a mí cuando los santos se cruzan en el camino. Así que bueno, imagínense, este era un joven sacerdote en este momento, recién iniciando la gran obra de Don Bosco, y la ayuda a Julia como directora espiritual de este hospicio. Consigue que la marquesa le ceda 2 habitaciones donde reunir a sus primeros jóvenes para comenzar su catequesis, ¿no? El primer lugar, el primer oratorio, ¿no? O símil oratorio que tuvo Don Bosco. Y Julia desde ese momento ayudará mucho a este gran educador salesiano en sus inicios a concebir este sistema formativo basado en la caridad, la tolerancia y la paciencia que conocemos. Así es, pero bueno, eventualmente los caminos se vuelven a separar porque como él tenía sus muchachos y ella trabajaba más que nada con niñas, esto termina siendo medio incompatible y Don Bosco tampoco encontraba mucho cómo atender los dos lados, así que bueno, eventualmente siguen sus caminos y ella sigue con sus redes de contención social y mejorando los barrios, así que para el año 1854 ella termina construyendo toda una ciudad de contención social. Pero increíblemente por los cambios políticos y el Estado va volviendo cada vez más laico, así como la sociedad, se despierta un sentimiento muy antirreligioso. Increíblemente le ponen un mote como de reaccionaria, ¿no? Porque como que no había guardado los valores más tradicionales de la nobleza como marquesa, y en vez de admirar sus obras termina siendo injustamente perseguida y combatida por anticlericales. Y entonces pasa a estar bajo sospecha, amenazada, insultada. Sin embargo, a pesar de que muchos amigos le recomiendan dejar la ciudad, irse a hacer obra a otro lado, o que ya había hecho suficiente, ¿no? Ella dice: no, de ninguna manera, no puedo llevarme a mis 500 hijas adoptivas a otro lado, así que tengo que quedarme a servirles como madre hasta el final. No estaba hablando tanto de esta obra de las hermanas de Santa Ana como de toda la obra con las niñas, las reclusas, etc. Y ella dice: ¿querrán cortarme la cabeza? Bueno, esa también es una forma de ascender al cielo. El Señor le dio el valor a mi abuela para morir en la guillotina, así que seguro a mí no me va a abandonar tampoco. Así es, y bueno, Giulia Faletti di Barolo entonces muere el 19 de enero de 1864, y es impresionante el funeral en la que estuvo acompañada por una multitud que estaba conformada por pobres, por marginados, que ayudó durante toda su vida, entre los que contaban los niños, los jóvenes de Don Bosco. La zona conocida hoy como el Distrito Social Barolo ha estado activa de forma ininterrumpida por casi 200 años. Toda esta obra continuó por casi 200 años, migrando hacia otras formas de ayuda social, como en las adicciones y en las enfermedades también psiquiátricas. Bueno, y por muchos años no había
avanzado la causa de beatificación hasta que finalmente en el año 2015, hace muy poco, el Papa Francisco, visitando Turín, la retomó y declaró venerable a Giulia, reconociendo sus virtudes heroicas. Y unos pocos años después, en 2018, también las virtudes heroicas de su esposo Carlo fueron reconocidas. Así que ambos son hoy venerables, uno de los pocos matrimonios donde ambos fueron declarados venerables. Y bueno, la ciudad no ha olvidado esta gran obra y se sigue habiendo conmemoraciones, aniversarios, muestras, tanto culturales como religiosos, homenaje a los Faletti di Barolo. Hay más que nada localmente en Turín, así que los conciudadanos han valorado muchísimo la obra de estos esposos, aunque quizás fuera de eso, en el resto de Italia o de Europa, realmente no son muy conocidos. Qué maravilla, cuánta historia y cuánta entrega, cuánto amor por sobre todas las cosas. Lucila desde Tucumán dice, gracias, qué hermoso este espacio, me encanta conocer estas historias. Bendito sea el Señor que siempre estuvo en mi vida. Yo estuve en la Legión de María, en Cáritas y muy activa. Ahora estoy como auxiliar, como ministro extraordinario de la comunión y haciendo un servicio en el Hospital de Niños los días miércoles. Inspiradora, ¿no? Esta historia para todos aquellos que sirven. Renueva fuerzas, chicos, porque verdaderamente hace falta, ¿no? Un refrescar esas fuerzas, seguir orando, seguir pidiéndole al Señor, ¿dónde me querés, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Porque creo que tanto Giulia como su compañero hicieron eso, preguntándole a Dios a cada paso, ¿qué hacer? ¿Cuál es, Señor, tu voluntad? Y accionaron, ¿no? Y pusieron manos a la obra. Así que qué ejemplo maravilloso el que hoy nos han traído, chicos. Por ello, muchísimas gracias. No, de nada, Vero. Sí, y a pesar de las dificultades, ¿no? Porque digo, la última parte es dura, Sí, que claro. la persiguen y todo, y vos decís, wow, después de todo Claro que eso, sí. es como que uno se da vuelta, ¿no? Pero sí, así es seguir la voluntad de Dios. Así que bueno. Perseverando. Gracias, Pau, de verdad. Gracias por la disponibilidad, por haber preparado el programa durante toda la semana, por haberlo así, ¿no? Presentado al aire ante los amigos de Radio María TV. Y nos encontramos, si Dios quiere, Pau, Leo, la próxima semana con otra historia más. Por supuesto. Sin duda. Estamos muy agradecidos nosotros por este espacio y por poder dar a conocer estas vidas que si no realmente prácticamente nadie las conocería y son joyas que no nos podemos realmente perder o dejar pasar. Así es. Gracias. Chicos, un abrazo. Un abrazo fraterno. Un abrazo. Será hasta la próxima Gracias. semana. Gracias. Chau, chau. Ahí estaba, ¿no? Leonardo Casi y Paola Risuleo, familia, ellos casados, sí, 30 años de matrimonio, 4 hijos, se animaron a poner a la luz estas historias con un trabajo de investigación muy intenso, más de 40 historias de familias, de matrimonios cuyas vidas son verdaderamente un ejemplo, ¿eh? como el ejemplo del día de hoy.